Bienvenidos, grandes representantes de la cultura. Edwin Salas, aquí está el tenor, mi querido Castillo, Arnoldo y Fernando, encantado de saludarte. Igualmente. Tres importantes representantes de la cultura de Costa Rica, del sector musical, del teatro, para hablar de algo que es básico, ¿qué es la cultura? ¿Qué está pasando con Costa Rica? ¿Qué hemos logrado? Tenemos un ministerio muy importante. Hicimos se trabajó mucho en la Sinfónica Juvenil, hay una Sinfónica Nacional, hay teatros, Nacional, Melico. Mi hijo soñaba con el Variedades. Qué curioso, de habilitar el Variedades, pues es un cine precioso. Claro. O sea, patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, pero ahí está cerrado y con todo manchado. Fernando conoce muy bien ese tema, ahora tal vez nos pueda conversar sobre Variedades. Y la importancia de la cultura para nuestros niños y para nuestros jóvenes y para los adultos, para todos, porque yo sí he viajado también a Europa y he presenciado en esas maravillas que tienen ellos de anfiteatros y de lugares donde uno camina, por ejemplo, en Florencia, encuentra grupos musicales, grupos de teatro, en el metro, en fin. Es enriquecimiento del espíritu. Aquí hay que volver a dar ese impulso. Te puedo decir, buenas tardes y compañeros y gracias por invitarnos. Te puedo decir como una pequeña introducción para que ellos puedan interactuar también, que nuestro país, siendo un país que tiene una historia bastante particular con respecto por lo menos a otros países de la región, sí ha hecho grandes esfuerzos en temas culturales. Nosotros es un referente es un referente cultural porque, o sea, pensar en cuando se construyó el Teatro Nacional en las condiciones que teníamos en esas épocas, un país sumamente sencillo y con pocas posibilidades económicas, pensar en eso y era pensar un poco como en grande, ¿no? Invertir el dinero en sinfónicas, en educación, en vez de armas, eso por supuesto que tiene un valor inmenso y nosotros estamos disfrutando de esas muy buenas decisiones que tomaron nuestros antepasados. Ahora nos toca a nosotros decidir hacia dónde vamos y eso es lo que estamos discutiendo ahora, que en los últimos años ha habido como una especie de estancamiento en términos de visión país a lo que queremos en el tema cultural. Antes del Teatro Nacional estuvo el Variedades, a 100 metros. Bueno. Ahora que estamos hablando del Variedades y la famosa Cinemateca. Pero bueno, en 1871 el Variedades y en 1887 el Teatro Nacional. Justo para darle otro espacio, porque el Variedades era más espacios de vodevil, más para el pueblo. Más popular. Y entonces la oligarquía por eso invierte en el Teatro Nacional, pero aún así, a 100 metros. ¿Y el entonces que es Melico Salazar? En 1928 se inaugura. 1928. Estamos hablando de un periodo de 30, 40 años en un radio de 500 metros. Sí, exacto. Tenemos los tres escenarios más importantes en la capital, ¿verdad? Que esa es otra historia también que se puede abordar después, porque ¿qué pasa luego con las regiones? Los kioscos, yo recuerdo de los parques. Claro. A la salida de la catedral había la retreta que llamábamos. La retreta. Qué lástima que en esos 30 años que decís vos que se hicieron esos teatros, como que se apagó la máquina porque no seguimos haciendo teatros. Pero además eso es importante ahora que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero es que hay inversión privada, ¿verdad? El Melico fue inversión de Raventós justamente. Y el Variedades también, anteriormente de Urbina. Exacto. Entonces eso es importante ahora que estamos pensando en el modelo de desarrollo, o cuál podría ser el modelo de desarrollo país, que ni siquiera está claro,
En este momento no está claro, no lo tengo claro, no sé si ustedes lo tienen claro, pero para efectos de cultura tampoco. Entonces, pero empezar en las a pensar. escuelas públicas Claro. había todo una materia de educación De arte. musical, de apreciación del arte. Artes plásticas que llamaban, sí. Y llegaba gente muy importante a hablar de la parte de pintura, de todo. O sea, se discutían cosas importantes, ¿verdad? Todas las manifestaciones. No podemos... Y había casas, o sea, había, ¿cómo se llama? Perdóneme, hubo una casa para la pintura que fue, no recuerdo el nombre, pero se fomentó también la apreciación del arte como, bueno, la parte de pintura y escultura. Y tenemos escultores que han estado en Roma, ¿va? Casi nada. Exactamente. Tendríamos que irnos como al origen de la palabra misma, decías al inicio, ¿verdad? Cultura. Cultura hace 300, 400 años no significaba lo que significa hoy, porque es literalmente cultivar. En realidad con la revolución industrial y todo eso ya se habla de cultivar el espíritu. Y hasta mitad del siglo XX ya se habla de una cultura un concepto mucho más complejo e inclusivo. El arte es una expresión de la cultura más, no es la cultura. No es la cultura es todo prácticamente, es algo transversal. En cultura hablamos, ¿verdad?, de gastronomía, idiomas, modos de producir, modos de vida. Entonces, ¿qué nos identifica como costarricenses o como latinoamericanos o como especie, ¿verdad?, como género humano? Entonces, hay que entender que cuando hay una directriz, por ejemplo, de un Estado, ¿verdad?, que es el que rige la cultura, no es solo el que rige las bellas artes como la música, la danza, la literatura, el teatro, es un concepto más inclusivo, más amplio, que tiene que ver con los pueblos originarios, con las zonas que no han sido tan abordadas, porque hay como un abandono, ¿verdad?, de las áreas rurales versus el Valle Central. Sí. Entonces, es importante cuando hablamos de esto entender esa responsabilidad y que también no es solo una responsabilidad del Estado. Hablábamos ¿verdad?, fuera de este espacio. Extra cámara. Sí, que el rol, ¿verdad?, está el Estado, pero también está la empresa privada, están los gobiernos locales y la sociedad civil. Todos somos responsables de lo que... Y es intrínseca con la educación, Edín, que eso también lo que está hablando don Jorge. O sea, cuando en las escuelas y colegios había materias, es absolutamente vinculado, intrínseco, es parte formativa, se tiene que estar ahí. Además, creo que parte de... A uno le enseñaban desde el pre-kinder, kinder, a manejar algún instrumento musical, aunque sea una flauta, claro, aunque sea cualquier instrumento musical, por disciplina, por enriquecimiento del espíritu, por la creatividad, por la innovación, por muchas cosas. O sea, todos los países del mundo, digamos, que se preocupan por la cultura. Y más en el mundo contemporáneo, vean lo fundamental de ser creativo, la revolución tecnológica. Es algo que nunca hemos vivido con tal ritmo, ¿verdad? Ahora hay que estar preparados porque el mundo en 10 años puede ser radicalmente diferente. Yo creo que solo seres humanos creativos pueden adaptarse a la velocidad que se requiere. Ya no es aquella educación memorística y la cultura tiene un rol fundamental en eso. Cómo preparar a las y los jóvenes en esa dirección. Bueno, sabemos que se hablan de la revolución 4.0 que habla de STEAM, ¿verdad? Science, Technology, Engineering y Maths, pero le están metiendo la A ahí y tiene que meterse Arts ahí, correcto. Lo que tal vez es bonito que vayamos un poco como aterrizando es desmitificar que la cultura no solamente tiene que ver con la música, el teatro, las bellas artes en general. La cultura tiene que ver también con las costumbres de los pueblos. Por ejemplo, las tradiciones de hacer tortillas, de hacer cierto tipo de artesanías o costumbres que tenga la gente, tiene que ver con la cultura. Entonces, encerrar todo eso en un ministerio para administrarlo debe ser muy complejo, ¿verdad? Pero definitivamente la cultura está muy vinculada al arte. Por eso es que todos nos acordamos cuando hablamos de cultura de que tiene que ver con la música, de que tiene que ver con la pintura, de que tiene que ver con todo eso. Pero no necesariamente solamente tiene que ver con eso.
Lo que sí, digamos, dentro del gremio en el que yo me muevo, sí hay una, digamos, una desazón o un poco de tristeza de ver que en muchos años se ha visto estancado, por ejemplo, la infraestructura cultural, la que puede generar inspiración para los niños, para que puedan crecer e inspirarse en temas que tengan que ver con su crecimiento artístico, espiritual, emocional, que eso es muy sano para cualquier sociedad, ¿no? No, que a menudo se tiende a ver la cultura como un gasto y no como una inversión, porque la cultura genera. Claro. Al PIB se ha hablado de un 2% aproximadamente, y esos son 2.2, tomando en cuenta el sector, ¿verdad? Lo que se ha medido, muchas otras cosas. Exacto. Claro, entonces creo que el Banco Central hizo una medición, ¿verdad? Claro. También el mismo Ministerio de Cultura hizo una medición. Ellos tienen un departamento que se llama Cuenta Satélite. Unidad de Cultura y Economía. Unidad de Cultura y Economía. Esta gente haciendo una serie de investigación, exacto, trataron de documentar y darle un número, pero yo creo que ese 2.2 se queda corto. Yo creo que hay muchísimo más gente relacionada con el tema cultural y lo que generamos al PIB es superior para mí del 2.5. Es una encuesta del 2015. Imagínate. Entonces ya yo creo que es hora de actualizarlo un poco. Pero ahora, también se tiene un valor inmaterial, hay algo que no se puede cuantificar. ¿Cómo cuantificas todas esas inversiones? Por ejemplo, un Parque La Libertad, que está preparando a los jovencitos en cómputo, en áreas que tienen que ver como hasta con ciberseguridad, ¿verdad? Uno podría decir, wow, pero ¿cómo jóvenes de zonas urbano marginales están teniendo acceso a ese tipo de información? Y es un lujo porque estos jóvenes se atienden de una manera integral. Entonces, un Estado que entiende la importancia de eso no cuestionaría el que se financien estos programas. Claro. Y ahora, por ejemplo, en los últimos meses se tuvo que estar luchando para que no se recortaran fondos a un Parque La Libertad o a un Museo de los Niños que también atiende a niños de zonas urbano marginales, que les subvencionen la entrada para que puedan venir a ver una obra de teatro. Esa es la visión que no hay que perder, ¿verdad? El Estado tal vez tiene un rol de facilitar todo aquello que no tiene una visión mercantil. Exacto. Aunque digamos que la economía naranja, que el sector cultura puede generar millones de dólares, es cierto, pero no es solo esa visión, ¿verdad? Yo veo la cultura y el arte como el agua, en esas dos dimensiones. Somos más del 70% agua. Sin agua en 3 días nos morimos, pero también compramos agua embotellada. Es decir, es esencial para la vida, es necesarísima, pero también es un medio de subsistencia. O sea, se puede vender el producto, se puede comercializar en el buen sentido de la palabra. Claro. Y yo creo que ahí también el Estado tiene que funcionar, no tratando de llevarnos hacia el lado de la comercialización, porque no es solo eso, pero sí entender que además es un círculo virtuoso porque genera públicos. Exacto. Necesitamos justamente desde la educación tener niños y niñas educados en lo que es materia cultural artística, que puedan ser el público del futuro y que pueda también ser un círculo virtuoso a nivel de la economía naranja en este caso. Hemos visto, Jorge, que la cultura desde el punto de vista estatal, la visión de los gobiernos en general ha sido muy simplista. Es decir, cuando hay que recortar, no les tiembla el pulso para recortar cultura, como si hay que recortar, poner piezas de un cemento aquí. La cultura tiene una implicación a nivel social tan grande que hay que pensarlo 2 veces cuando se piensa en hacer un recorte al tema cultural, porque como dice Edín, no tiene que ver tanto con el gasto, sino cómo fomentamos una inversión que tenga impacto en la sociedad costarricense, que tenga impacto para que los jóvenes y la familia en general tengan acceso a la cultura, porque eso es parte de la labor de un gobierno, facilitar el acceso a la cultura. En la medida que recortás los presupuestos gubernamentales hacia el sector cultura, limitas completamente el acceso a la cultura. Y por otro lado, el sector privado cultural, en el caso nuestro, que es el de la música,
pues también tendríamos que hablar de cómo facilitarle a todos los artistas el acceso para que puedan comercializar o para que puedan llevar a buen término lo que producen. A veces nos piden una serie de requerimientos para poder hacer un concierto, por ejemplo, que uno dice, no puede ser, esto es como un chiste. ¿Por qué? Porque con lo que cuesta hacerlo, o sea, solamente tomar la decisión de hacer algo es costoso, porque hay que invertir tiempo, pero resulta que hay una serie de... ¿Qué pasó? No, es un tema apasionante porque tiene claro, varias pero aristas. resulta que hay una serie de requisitos que nos piden que no tiene, digamos, mucho sentido en términos de ayudar a promover la activación económica en el tema cultural. Sí. ¿Estás hablando de que bomberos o del Ministerio de Salud? No, estoy hablando de que Economía. el Ministerio de Economía tiene un reglamento, famosos permisos del MEIC, que se trajeron a la mesa porque en algún momento los productores, sobre todo de conciertos internacionales, empezaron a meter las patas de que decían que iban a traer a un artista, no lo traían, no devolvían la plata, entonces el consumidor estaba desprotegido. Entonces, desde esa perspectiva, había que ordenar. Ahora todo En el gobierno de Oscar Arias, y implementar un reglamento en el Ministerio de Economía para que no se pudiera activar la venta de ningún evento hasta no tener todos los permisos. Como defensa al consumidor. Es como una defensa al consumidor. Eso me parece muy bien. Pero vos no puedes aplicar eso. Exagera, no puedes aplicar eso al... No es un edificio que van a construir. Exacto. A un artista costarricense que tiene mucho más limitaciones en todo sentido. Es decir, un artista costarricense tiene que contratar el teatro, o los teatros, o los venues en general, casi que al mismo precio de un artista internacional. Las luces cuestan lo mismo, el sonido cuesta lo mismo, pero tener que cobrar la tercera parte o menos. ¿Me entendés? Entonces las expectativas de lucro son mucho menores. En realidad los artistas costarricenses no buscan tanto el lucro, sino la exposición, poder expresarlo, poder mostrar lo que producen. Y estamos siendo de alguna forma sometidos a una permisología que obedece a otra realidad. ¿Me comprendes? Entonces esas cosas son cosas que nosotros podemos aportar. Si puedo sumar al debate, claro. Ahí tenemos el otro punto de vista que es estrictamente financiero. Porque si uno es productor, imagínense el productor que trajo hace 2 días a Daddy Yankee o que va a traer a Bad Bunny, que esos artistas venden 2 estadios y no hay capacidad, se agotan rápidamente. Y algunos cuestionan, pero ¿cómo que eso hay que pagar Teatro Nacional? ¿Cómo que hay que pagar Municipalidad? ¿Cómo que hay que pagar ACAM? Yo soy el presidente de ACAM, por ejemplo. Y hay que entender que en ese negocio, cuando hay miles de dólares de por medio, se está haciendo un uso de obras, por ejemplo. Todas las obras que se interpretan en un concierto, que hace que vayan miles de personas, esa obra también tiene un valor económico, que hay que reconocer y que hay que respetar. Entonces la labor de ACAM en este caso es cobrar un porcentaje de la taquilla y distribuirlo al resto del mundo, de donde son los compositores de todas las obras, no importa si la banda es Coldplay o si es Arjona, lo que sea. Igual para las radios, igual para las televisoras, igual para los gobiernos locales, que por ejemplo, ¿verdad? Tenemos bares, restaurantes, hoteles que utilizan música. Si la música es un insumo para el negocio, entonces ese es un derecho que hay que reconocer. Cuando uno habla de reconocer los derechos en la cultura y que esa economía está beneficiando a muchos otros, vean cuánto trabajo se genera, por ejemplo, en un estadio nacional lleno. Claro. O sea, no estamos hablando solo del artista. De esos fondos que cobra el Teatro Nacional, ¿cuántos programas se financian? La Orquesta Sinfónica Nacional y muchos otros. Entonces estamos hablando de un ecosistema que se nutre de eso. Entonces no hay que ver necesariamente, yo entiendo lo de las trabas y la complicación, pero tampoco es tan blanco y negro, hay derechos que son necesarios. No sé si... Pero yo no me refería a eso. Digamos, vos estás hablando de cobro de un derecho.
Yo estoy hablando de, Trámites. digamos, las trabas que hay para ejecutar o para implementar Claro. un proyecto. Porque yo también soy, digamos, consciente del tema de pago de derechos, que hay que pagarlo, porque yo también soy autor y compositor. Eso, digamos, no estoy en desacuerdo. Lo que estoy un poco en desacuerdo es que, voy a ponerte un ejemplo, en otros países del mundo, Jorge, las municipalidades o las provincias están deseando que hayan actividades artísticas, más bien promueven para que vengan Hay artistas estímulos. e incluso les pagan para que vengan. Es decir, vengan porque promueven economía en su ciudad, promueven cultura, etc. Dinamiza. Resulta que aquí, Y turismo. Claro, Claro. ¿Cuánto se benefician? exacto, aquí no, aquí si vos haces un concierto en cualquier provincia, ya te cae la municipalidad y te cobra el 6% y todo eso. Creo, no es que crean que no se deba pagar. Lo que creo es que el La proporcionalidad y el tratamiento para el artista costarricense debe ser completamente diferente. diferenciado. Completamente diferente. El artista costarricense debe tener la facilidad del gobierno para promover ya sea su artesanía o su música o su arte, su pintura. Tiene que tener todas las facilidades, porque si se la ponen así, de esta forma, es como de ponerle una cuesta complicada. Y darle valor también, porque si las señales, por ejemplo, con los recortes en cultura es hacia la empresa privada, de que el valor no hay valor en cultura y no se debe invertir en cultura. Si el Estado mismo recorta, ¿qué señal le das a la empresa privada? Todo lo contrario, como hablábamos ahora también, los países desarrollados, en la pandemia, Europa, España, triplicó el presupuesto de cultura. Aquí nos lo cortaron en un 25% en esa misma fecha, en el 2020. ¿Por qué? Porque entienden que justamente la señal que estamos dando hacia toda la población es invierta en cultura, es prioritario, invertamos en cultura. Yo he estado invierto, pero usted también ayúdeme. La señal con los recortes y con estos desincentivos es la contraria. La cultura no tiene un valor, es más bien una carga, y metamos trámite tras trámite porque en realidad no es de interés. Esa es la señal, lamentablemente esa es la señal. Entonces, no es que no lo sea, es que esa es la señal. Ahí volvemos a lo del inicio que te decía yo de cuál es la visión cultural, o sea, hacia dónde queremos llevar nuestro país en términos de cultura. Queremos seguir con la visión que tuvieron nuestros antepasados de crear cosas realmente relevantes en nuestro país. Para que... Hay muchos artistas, porque vamos a ver, si hay algo que se produce aquí en Costa Rica son artistas. Bueno, eso es importante. Un día de estos escuchaba no solo son músicos, son pintores, son artesanos, son, bueno, toda una actividad, gente de cinematografía, teatro. Un día de estos escuchaba yo a la hija de Mario Alfahuel, que es percusionista. Carmen, en como una especie de exposición tipo TEDx que dio para el Banco Nacional. Y resulta que ella decía que, bueno, sí, aquí se producen muchos músicos y se producen, o sea, en eso, digamos, se ha hecho una buena labor. O sea, hay una Universidad de Costa Rica que produce, una Universidad Nacional que produce magníficos artistas y músicos, pero no tienen dónde trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, necesitamos una visión más amplia de qué es lo que queremos. Que los gobiernos locales se involucren. Claro, se involucren, que haya visión de crear espacios, porque yo lo que siento aquí es que en Costa Rica no hay espacios, no tenemos suficientes espacios. Dependemos de 2 teatros para hacer eventos. No puede ser, y son teatros que tienen muchos años, con muchas limitaciones de capacidad. Entender, también, Arnoldo, que la inversión en estos programas es para ser mejores ciudadanos, no necesariamente una escuela o un colegio está preparando 1.500 artistas, está preparando 1.500 seres humanos que van a ser, ¿verdad? Un alto ejecutivo sensible, ¿verdad? Que va a ser una persona creativa, que va a aplicar todo ese... ¿verdad? Todo lo que genera el alegría, arte a cualquier negocio. Entonces, pero es parte ese modelo de sociedad es... Pero es parte de la reestructuración que hay que hacer Claro.
del MEP. O sea, el arte tiene que formar parte del currículo, digamos, de Exacto. formación de un En lu- niño, porque es ahí se le comienzan a las habilidades blandas y la Correcto. parte fina, los motores. En lugar de en invertir fin. en rings de boxeo en el Ministerio de En Educación, lugar hay que de invertir en rings. cultura, correcto. Sí, pero sería interesante que contaras eso que nos dijiste detrás de cámaras sobre Japón. Sí, es sobre, admirable. sobre la infraestructura que hay. En los años 60 y 70, según nos contaron los mismos japoneses, bueno, tuvimos la dicha de estar en 27 ciudades y en cada ciudad tocábamos en un teatro. Esos eran teatros ultramodernos. Uno dice, ¿cómo es posible tal tecnología de sonido, verdad? Todo era primer mundo. Y ellos nos contaban, es que se generó como una competencia entre alcaldes, el equivalente a nuestro alcalde, obviamente Sí, claro. es otro modelo de gobierno local, a quien tenía el mejor teatro. ¿De qué Qué tipo de maravilla. competencia? ¿Quién tiene el mejor teatro? Y lo maravilloso no son los teatros, sino que el teatro estaba lleno y un Claro, público eso. sensible y deseoso de escuchar propuestas del otro lado del planeta. Gente que conocía y que apreciaba se ponía de pie, o sea, público maravilloso. Y uno dice, esto es producto de otra cosa, porque formaron el público, hicieron el teatro. Formaron al público. Y hay exacto. una economía que se sustenta, ¿verdad? Una economía cultural que se sustenta de todo eso. Sí, sí. La fundación que nos lleva 800 espectáculos internacionales, solo esa fundación a Japón. Imagínense ustedes 800 espectáculos internacionales al año. Todo lo que significa la logística, ¿verdad? Y uno dice, y la caramba, generación de economía también ahí para todo. es otra cultura, pero uno dice, ¿qué podríamos replicar de eso? Y uno dice, los japoneses, ¿verdad? Esos increíbles japoneses, definitivamente tienen una visión integral. Pues los coreanos y Sí, también asiáticos. todos los países europeos. sí. A mí me tocó conciertos, pero conciertos en esa maravillosa Roma, por ejemplo. Y ahí dice uno, pero aquí estoy viviendo. Y ahí es que siente uno la cultura, ¿no? Y además les enseñan. Eso es parte de la educación. Claro. Oye, ahora que habla usted de Roma, perdón, don Singapur y Jorge. todos estos países, perdón, que son muy cibernéticos, pongámosle, que están en ese nuevo, digamos, pensamiento de cuál es el futuro, ¿verdad? Ya están trabajando con el arte, pero como parte de la formación de los muchachos, ¿no? Y el patrimonio. Y el Porque, patrimonio. claro, porque ahora que hablábamos también del Variedades, que está ahí, Ajá. y hablamos al inicio de la conversación del Teatro Nacional, del Melico, etcétera, el patrimonio, el rescate del patrimonio, o las famosas retretas que usted estaba hablando ahora de los parques. Sí. La cultura está en todo lado, como lo hablábamos. Vamos a ver, todos los pueblos tenían un templo de música. Sí, Sí, pero todo se convirtió en canchas de fútbol. Hubo en un parque sin el templo de música. ¿Ah? Ujú. Sí, es triste que uno vaya a un pueblo y que lo único que hay es un bar y una cancha de fútbol. Muy bien. Eso lo he vivivido. Claro, sí. Bueno, una iglesia de vez en cuando. sí. Bueno, iglesia sí, pero Cerrada. Pero cuando te das cuenta, yo he viajado por todo nuestro país. O sea, y Edín es testigo mío porque nosotros hemos ido juntos a recorrer el país entero en conciertos. Y hay lugares donde hay que meterse a la iglesia porque no hay un solo sitio para poder hacer un concierto. Uno dice, esta pobre gente de verdad no tiene acceso a conciertos. Muchas veces cuando hacemos conciertos aquí en San José, en el Melico, yo recibo mensajes de gente que vive en Guanacaste, en diferentes lugares. Cuando vienen aquí, yo no puedo ir hasta allá, hasta Melico Salazar, no tengo dinero o no puedo ir hasta allá. Y cuando me pongo a pensar, bueno, ok, pero ¿ahí a dónde? Hay ciertos lugares que no tienen dónde uno presentarse. Y es que, Arnoldo, no es solo hacer la sala de conciertos, no es solo hacer el teatro, insisto, hay que formar los públicos. Hace 4 años recuerdo un Festival Nacional de las Artes en Esparza, full escenario, luces, todo puesto, 0 público. El único público que había estaba a los 100 metros detrás de la cancha, detrás de una malla,
viendo el concierto en forma tímida, o sea, cero participación de la comunidad en ese proceso. La inversión del Estado era millonaria, o sea, nos pagaron como artistas por ir a tocar, y el público, Sí. ese es el Y es que eso componente no lo hace- esencial. Pero además no lo hace sostenible, porque te pagaron, fueron al no. lugar, y después, ¿qué pasa ahí? No pasa nada, Pienso- porque el mismo público ni siquiera... Totalmente. Entonces se una involucra. cosa no Ujú. puede ir sin la otra. Así es. Perdón, y ahora que decía Roma, pensé en el filme mexicano, ¿verdad? Que la industria en México es otra cosa, hay un orgullo, hay Sí, un sí. nacionalismo Sí. y hay una historia, ¿verdad? Hay una industria que ha creído en su cultura, en sus valores, en su identidad y apuesta 100% a eso. Y por eso que ha generado directores del nivel, ¿verdad? González Iñárritu, en Guillermo este del Toro, caso, Cuarón, etcétera, sí. una visión, una industria fílmica que se proyecta al resto del planeta. Y si uno habla con un cineasta mexicano, probablemente diga, no, todavía el Estado nos debe mucho. Caramba, pero han logrado resolver de Claro, maneras muy sí. creativas eso. Yo creo que por ahí está la ruta para nosotros. Y nosotros con los escenarios que tenemos para hacer, de verdad, conciertos de exportación, ¿verdad? Porque eso, la verdad es que los distintos grupos, los tenores, en fin, hay pianistas ya reconocidos internacionalmente, Sí. Claro. nuestro querido exministro, en fin, uno dice, Editus, ¿qué es eso? ¿Dónde están todos esos grandes grupos musicales que hemos hecho? Bueno, además, si hablamos de un poco del teatro, aquí vinieron los argentinos y Sí, los chilenos a enseñarnos un poco de teatro, ¿verdad? Ujú. Pero yo no sé si están desapareciendo los teatros o siguen creciendo, no sé. Ahora con los benditos teléfonos que uno ya ve todo lo que quiera y más, tal vez está perdiendo ya el interés de ir a esos grandes grupos de teatro que habían aquí, ¿verdad? Claro, pero también es que no lo han vivido, Jorge, eso es lo que pasa. Claro, la competencia es más dura ahora porque tenemos los estímulos inmediatos, a los chiquillos los reciben de manera rápida y inmediata, pero no hay un esquema, una estructura, un modelo de formación de públicos que haga que los chiquillos vayan. Yo Y el recuerdo Ministerio de Educación también tiene que trabajar en Los eso. Catania eran... Sí, ellos Marcelo pudieron Gaete, hacer una claro, labor sí. importante. el Teatro del Ángel con Civic, Teatro y del Evelica Ángel. Castro. Sí, sí. No sé si se llenan los teatros ahora. Honestamente, yo no he vuelto al teatro, pero antes era... Uno iba más al teatro que al cine muchas veces, ¿verdad? La pandemia nos reveló tal cual somos. Culturalmente somos una sociedad, ¿verdad?, que no está articulada, desintegrado. Sí, sí. La cultura no tiene el valor que debería tener. Entonces el que estemos repuestos de ese daño tan grande, yo creo que es algo progresivo, todavía ahí estamos. Sí, con y no, todos y los hace sectores mucho resurgiendo. tiempo, por ejemplo, en el teatro de viernes a domingo, cuando en esas épocas que usted habla era de martes a domingo, cuando usted va a Europa, y es de martes a domingo, solo el lunes los teatros están cerrados. Y nosotros, más bien, tuvimos hace 15, 20 años jueves habilitados y ya se han cerrado los jueves porque no llega público, entonces solo Sí. viernes, sábado, domingo. Y las dobles funciones que antes existían o que en otros países existen, tampoco más porque no hay suficiente público para llenar los teatros. Pero insisto, desde chiquitillos tenemos que llevar a los muchachitos a teatros, tienen que incentivarse desde los mismos gobiernos locales, la empresa privada, que ellos tengan espacios donde desarrollarse, vivirlo, así la música, el teatro, la danza, vivirlo, porque solo viviéndolo, experimentándolo, voy a tener el gusto de decir, no voy a ver nada aquí por el momento en el teléfono, porque no es lo mismo, no voy a escuchar a Editus aquí, en YouTube, pirateado, Sí. y lo voy a ir a ver porque el sonido es otro, porque la vivencia es otra. Si ellos no lo viven, no saben la diferencia. Bueno, pero vamos a ver. Si ustedes fueran las autoridades, ¿qué harían? Porque uno aquí lo que está haciendo es una crítica constructiva, pero bueno, aumentar el presupuesto del ministerio, cambiarle un poco la fisonomía, el tipo de digamos, de dirigentes o tipo de gente que está manejando la cultura, tiene que tener un enriquecimiento, una formación
En fin, es que tenemos que buscar una cómo solución. construir esa sociedad Yo que se creo- nos fue. Yo creo que si lo vemos así como en pequeño, a lo que hay que hacer en un ministerio, creo que se nos queda chico la problemática. Creo que O el sector el- privado el- tiene el- que participar. el también. país tiene que Es el sentarse país, a la ver sociedad. hacia dónde queremos ir, porque Pero eso no se discute ¿verdad? porque no es importante. Ahora es el déficit fiscal. Ahora es las exactamente. tasas de interés. Ahora recorte Ahora, donde pueda. Recorte donde pueda. Entonces O sea, no se facilita esa conversación, pero definitivamente las personas a cargo de estas instituciones tienen que pensar diferente. Yo lo que he visto, por lo menos no me consta, pero lo que he visto es que en este tipo de ministerios les dan, como decir, un presupuesto y hay poco margen para crear, para ¿verdad? Es casi que administrar lo poco que hay para pagar casi que salarios y no veo, en este momento está entrabado. ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar los presupuestos que hay para cada institución, sí, sí. en algunas solamente alcanza como para pagar Sí, no, la gente. La seguridad nada más. Y no se puede pensar en hacer cosas. El mismo Melico Salazar en este momento está casi que inoperante porque no tienen dinero para generar actividad, para hacer cosas. Casi que el dinero que hay es para pagar. Entonces, cuando se recorta de esa forma, quizás los que toman esas decisiones no se dan cuenta de lo que provocan, porque no se articula, se queda tieso el sistema. Entonces, creo que hay que tener una conversación mucho más amplia de esto para darle la seriedad que requiere la cultura, para pensar en mediano y largo plazo, no solo en el hoy, hay que de invertir, recortar ¿no? hoy. Sí. Hay Hay una que max- involucrar también a la empresa privada en esto. Creo que esto es una labor Sí. y de la sociedad como sociedad. O sea, porque también yo veo al BAC haciendo un festival, en fin, ahí se puede hacer cosas bonitas, o sea, traer buenos artistas y promover a los artistas nacionales, que es lo más importante, ¿no? hay una máxima en el tema de mercadeo que habla sobre en qué quiero invertir. ¿En dinero para generar inmediata venta? ¿O quiero invertir en desarrollo de marca para que me genere como rentabilidad a largo plazo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacer un descuento y meter todo el esfuerzo ahí para que me genere ya? ¿O quiero pensar en el largo plazo, en invertir a largo plazo? Ahorita no se están haciendo ninguna de las dos cosas, porque no se está invirtiendo suficiente en el ya, ni se está invirtiendo en el largo plazo. Creo que se requiere una conversación seria sobre el tema cultural. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace algunos años. No se ha tomado con seriedad el tema de la cultura y la importancia del impacto que genera en la sociedad. Hay que incluirlo en el modelo de desarrollo del país, eso yo sí lo insisto, es como lo primero. La plata vendrá, pero cuando claramente se le dé la señal al sector, a la empresa privada, a todo el país, que el modelo de desarrollo del país incluye la cultura como incluye la educación. Porque insisto que es intrínseco. Y si hemos alejado justamente la cultura, el modelo de desarrollo, no lo vemos como una forma en que nosotros como ciudadanos, como nación, podamos crecer, estamos mal. Y después de que incluyamos a la cultura como modelo de desarrollo, ¿en dónde? En educación, por supuesto como eje transversal, con inversión en los gobiernos locales, con inversión de la empresa privada, con inversión en infraestructura, justamente porque no la tenemos, porque se nos está cayendo la que tenemos, porque no hay inversión en infraestructura, y ahí entonces tenemos que ir acopiando el dinero. Alianza público-privada, definitivamente. El modelo que acabas de decir de Parque La Libertad es un modelo clave, donde hay una alianza público-privada, y debería Lo que sí replicarse. creo es lo siguiente, se necesitan motores. Y hemos visto pasar el tiempo y esos motores no están en el gobierno. Los gobiernos no están en esos motores. O sea, no hay nadie que diga, voy a echarme este pulso, ¿me entendés? Creo que el motor hay que crearlo y hay que hacer un grupo interdisciplinario de empresarios, de artistas y de gobierno. O sea, pero eso es un poner reto. motores. Eso es un reto. Aquí esto es reto siglo XXI. Aquí usted
Exacto. Usted Entonces, puede ser uno de los grandes líderes de ese motor. Porque aquí es que, los compañeros también, porque es porque que sí se este requiere. motor tiene que comenzar a crecer. O sea, yo creo que estamos en una situación muy difícil, donde la violencia, las drogas, donde la sociedad no está valorando lo que es la importancia del arte y la importancia de la cultura. Y hay que renovar valores también, ¿verdad? Exactamente. Es urgente. Y hay que luchar por lo que creemos, ¿verdad? Nos va a costar. Y ustedes son más jóvenes que muchos. Y No tienen tanto, sobre ¿verdad? todo, tienen esa experiencia, conocen muy bien. Aquí tenemos un pequeño pyme que es un productor de cine también. Ah, muy Un bien. muchacho que comienza con una camarita, ahora tiene varias cámaras, tiene sistemas especiales, sonidos, todo. Y gracias al esfuerzo de él, nadie más que él. Este sector, el de cine, el sector que tiene que ver con diseño gráfico, el sector que tiene que ver con videojuegos, la Animación. creación, todo Animación. tiene que ver con el Con engranaje amarillo ese, cultural. Correcto. del Solo país. quisiera agregar ya manera de cierre que es necesario y urgente una revisión de lo que es hoy el Ministerio de Cultura. Yo creo que debe reformarse para bien, en el sentido de repente simplificar algunos trámites, tienen que hablarse. Es uno de los ministerios, es el más complejo, ¿verdad? Tiene creo que 14 15 órganos. adscritas. 15, exacto. Sí. 15, Imagínense ustedes. Órganos desconcentrados. Órganos adscritos. desconcentrados. ¿Cuántas Sí. juntas Y en algunos el directivas? ministro es uno de Ajá, 14. sí, Exacto. Creo que es el Melica, donde siempre lo ponía la ministra. En el Melico hay representación de varias. Él fue El director Melico es un bichillo raro, él fue porque, director del Melico. porque a nivel de junta directiva, bueno, el Melico tiene la compañía de teatro de danza y los talleres de teatro y danza. Entonces, en el Melico están 5 instituciones fundidas. Entonces, aparte de las 15 del ministerio, si agarras el Melico, que es una, que tiene 4, entonces empieza a sumarse, ya son Claro. 19. Y así pasa Wow. con el Centro Nacional de la Música, que tiene el Sinfónica. el Instituto de la Música, ¿verdad? Etcétera. Pero el más Entonces, sencillo pareciera es el Teatro Nacional. Creo que es más. es más- único, más- sí es él. Es como Ajá. más Más concentrado, independiente, digamos. más independiente. Tiene Sí. que generarse un diálogo entre las organizaciones artísticas y el ministerio también. Eso tiene que darse sí o sí, porque hay como un divorcio histórico y el ministerio está por un lado y todo el sector Sí, como por otro. sí. Esa desarticulación no se puede dar. Incluso vean ustedes que el tema de la subejecución de algunos presupuestos. Si hay una subejecución muy alta, alguien podría decir, "Ye, pero ¿cómo piden que no recorten si no están Sí. ejecutando todo el presupuesto?" Entonces, a veces las mismas organizaciones presionan al ministerio para que ejecuten el presupuesto que tienen asignado, ¿verdad? Esas cosas son sanas, no hay que verlas con malos ojos. Ser autocrítico es algo muy sano. Y por otro lado, esa conversación, como hemos dicho todos, yo creo que en eso estamos de acuerdo, acercarnos al modelo de coproducción Estado, empresa privada, claro. gobiernos locales. Y no, muchas gracias por este espacio. don No, Jorge. gracias. El reto siglo XXI. Nos quedaron muchos temas, creo, pero creo que ahí lo abordamos hacemos los en principales. otra sesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.